saludo a todas y todos. Ya tenemos como más de 23 personas conectadas. Le doy paso entonces a Carlos Fernández, que va a ser nuestro moderador el día de hoy, para acompañar desde el equipo de líderes la participación de la experta Lorena. Muchas gracias. Es un gusto estar el día de hoy aquí. Le damos la bienvenida a todos y todas. Mi nombre es Carlos Fernández. Soy de Guatemala. Mi organización es el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos y soy parte de los líderes de la clase maestra. Desde hace algunos años venimos participando en Red Colaborar y aprovechamos para invitarlos a que se unan a nuestra red. El día de hoy, la clase maestra va a abordar el tema gestión de proyectos para la movilización de recursos en el sector social. En esta clase se va a dotar a los participantes de herramientas y metodologías para la ejecución, para la planificación, ejecución y evaluación de proyectos sociales. Nuestra invitada del día de hoy es una invitada de lujo, es Lorena León García. Lorena es gerente de proyectos en Compartamos, en Colombia. Lidera proyectos de fortalecimiento para organizaciones sociales y de base comunitaria en los ejes estratégicos, organizacionales, financieros y legales en búsqueda de su esclarecimiento y madurez. Es magíster en asuntos internacionales, con énfasis en cooperación internacional y profesional en finanzas y negocios internacionales. Cuenta con más de 12 años de experiencia en cooperación internacional e internacionalización para iniciativas y organizaciones privadas, públicas y de cooperación. Lorena es experta en formulación y gestión de proyectos para fundaciones e instituciones del sector educativo, cultural y migrantes, liderazgo de programas y proyectos de fortalecimiento para organizaciones sociales y de base comunitaria, así como en el desarrollo de iniciativas para la captación de fondos, subvenciones y donaciones en organizaciones. Lorena tiene experiencia en gestión de alianzas y relacionamiento estratégico con organismos internacionales y de los estados. Ha trabajado para organizaciones como United Way, Colombia, Fundación Carolina, Ministerio de Educación de Colombia, Organización Internacional del Trabajo, Red de Universidades en América Latina, entre otros. Para nosotros es un gusto presentar a Lorena, quien dejamos para que nos pueda participar en esta clase maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. También muchas gracias a la Red Colaboral por la invitación, a todos los que están aquí presentes por estar en este espacio. La idea es que podamos abordar temas interesantes alrededor de movilización de recursos y particularmente desde la gestión de proyectos. Así que me hace muy feliz estar en este espacio, escucharlos, brindarles experiencia e información sobre esta temática en particular. Entonces, rápidamente, yo soy Lorena León, como lo mencionaban, gerente de proyectos en Compartamos. Compartamos con Colombia es una consultora social, también sin ánimo de lucro. Lo que hacemos es procesos de fortalecimiento organizacional y también consultoría en impacto sostenible. Y lo que buscamos o lo que hemos buscado ya hace más de 23 años es fortalecer a organizaciones de base y organizaciones sociales a que sean mucho más fuertes, mucho más estratégicas y también pues con unas capacidades interesantes para fortalecer su sostenibilidad en el tiempo, impactar y acelerar el desarrollo sostenible del país y también trabajamos en otros espacios de América Latina y
nos encargamos básicamente de esto, también de poder fortalecer, de poder llevar la experiencia del sector privado al sector social. Nosotros trabajamos con firmas profesionales en temas de estrategia, impacto y también generación de estrategias financieras y pues digamos que ese es como el abordaje principal. Este es solamente como para contarles del espacio o del lugar de donde vengo. Y aquí para iniciar, quisiera un poco que generáramos conversación sobre esos desafíos que estamos enfrentando como organización social al momento de buscar recursos para nuestra organización. Así podemos empezar a dialogar, a encontrar de pronto algunas fórmulas, algunas estrategias que nos permita alivianar este dolor usual en las organizaciones sociales. Entonces quisiera que, pues, que si lo logran escanear este código, se pueden ingresar directamente a la página, pueden hacerlo con este código digamos, para poder conocer los comentarios que ustedes tengan alrededor de esta temática y esta pregunta. Entonces, demos un minutico para conocer los resultados, si les parece. También dejamos en el chat el enlace y el código por si les queda más fácil ingresar directamente. Aquí vamos a ir presentando las respuestas que vayamos encontrando. Así que, como mencionaba Juanita, y van a ver en el chat la información para poder ingresar a esta encuesta y, por supuesto, generar conversación. No sé si alguien tenga dudas de cómo ingresar, si tienen dificultades. Ahí encontramos todas las convocatorias, el tiempo. Tenemos un minutico más para ver qué respuestas recibimos. No sé, los invito a que vayan poniendo sus respuestas, quizás a que hayan experiencias o también desafíos o retos que podamos abordar durante la charla. Entonces aquí hay otra de talento humano, conocer tendencias, súper, tiempo limitado, poca experiencia, intereses de la fundación, organización joven, claro. Lorena, tú puedes mostrar ahí las respuestas que aquí estamos viendo la presentación, pero no Ah, sí, ay, perdón. Yo sí para... estaba viendo ahora sí, súper, ahí ya todos lo estamos viendo. Ahora sí, gracias. Listo, súper. Bueno, aquí vemos respuestas interesantes, ¿no? Hablamos del tema del recurso humano, ¿no? Y ahí es la reflexión y entraremos un poco más sobre las conversaciones. Tenemos equipo que se dedique a la gestión de fondos, tenemos equipo que conozca cómo llegar a esas diferentes tendencias de movilización de recursos. Aquí vamos a hablar también un poco de las tendencias, por aquí también veo una información sobre ello. Obviamente el tema de ser una organización joven y la experiencia y lo robusto que puede ser una organización social en términos operativos para que un financiador, por supuesto, confíe y destine los fondos. Poco apoyo, reducción de recursos. Ahí vamos a ver también cómo estamos a nivel América Latina. Bueno, aquí vemos tiempo limitado. Usualmente cuando las organizaciones tenemos un equipo pequeño y hay que abordar temas misionales, administrativos y también buscar fondos, pues quizás las oportunidades se nos escapen por el poco tiempo que tenemos para desarrollar estas actividades. Relacionamiento, por supuesto, que va muy de la mano de gestionar conversaciones y espacios que se traduzcan a movilización de recursos. Bueno, aquí vemos como algunas desafíos que se empiezan a conectar, el mapeo donantes, por ejemplo, vamos a ver un poco cómo abordar este tema, que por supuesto nos va a ayudar a aterrizar y a conocer el tipo de oportunidades a las que podemos aplicar como organización social.
Entonces, muchas gracias por esta información y con esto quiero entrar también a nuestra presentación y por supuesto, digamos que conectamos muchos de esos temas con los desafíos alrededor de las tendencias, de cómo hacer mapeos, del tema operacional, de operativo, básicamente la gestión de recursos. Aquí en la sesión que nos convoca hoy, la idea es poder abordar 3 puntos importantes. Uno es conocer esas tendencias de movilización, es decir, solamente hay donaciones de grants o hay otro tipo de donaciones que nos pueda permitir apalancar recursos en nuestra organización. Estamos yendo al mismo actor como la cooperación internacional, que es lo que más uno conoce cuando ingresa al sector del desarrollo social, del impacto social y cómo los gestionamos, ¿sí? Y la lectura de qué tipo de recursos podemos adquirir con cada uno de esos actores de nuestro ecosistema de movilización de recursos. Dos, es recomendarles a ustedes estrategias, oportunidades, consejos para la movilización de recursos. Por supuesto, vamos a ir abriendo el micrófono pues, para abordar preguntas, si hay una experiencia que también nos quieran compartir, por supuesto, es muy válido que la podamos abordar en el espacio. Y por último, brindar estrategias para la formulación de proyectos. Entonces vamos a tener una sombrilla grande, qué es movilización de recursos, las tendencias, por qué es importante abordar y priorizar estos temas en una organización social, para ya abordarlo muy particularmente sobre esas estrategias que hacen que nuestras formulaciones sean mucho más sólidas ante cualquier financiador. Entonces aquí quisiera entrar un poco desde las generalidades de los retos, ¿no? Em, Usualmente, pues si bien somos organizaciones sin ánimo de lucro, no somos organizaciones con ánimo de pérdida. Y en ese sentido, priorizar nuestra gestión organizacional en la búsqueda de fondos, en la búsqueda de clientes, que es súper válido hablar de clientes en el sector social, es uno de los factores estratégicos más importantes que debemos focalizar en nuestra planeación incluso. Y aquí abordamos algunos que quizás nos llevan a esas necesidades ya muy puntuales al momento de buscar los mismos recursos, ¿no? Tenemos competencias de recursos limitados, ¿sí? Usualmente recurso en equipo, recurso, por ejemplo, para financiar una persona que formule, una persona que se dedique a este tema, y hay unas competencias muy limitadas en las organizaciones que hace que, pues, la sostenibilidad o en el tiempo financiera se vea afectada en la misma, ¿no? La focalización de un solo tipo de donante, que era lo que mencionaba ahorita, estamos yéndonos todos a la misma cooperación, a USAID, a GIZ, esas cooperaciones que quizás son mucho más grandes de abordar y dejamos que otros actores que puedan financiar nuestros proyectos o nuestras acciones se queden al lado, equipo limitado, por supuesto, equipo que em, está haciendo varias funciones dentro de la organización, lo cual pues dejamos de lejos un poquito el tema de gestionar, buscar, mapear, sentarnos, relacionarnos con actores. Por supuesto, el cambio de las prioridades de los donantes, las agendas, los gobiernos están cambiando constantemente, en donde ya no hablaremos quizás de temas de paz, por ejemplo, hablaremos un poco de temas de migrantes, de cambio climático, de género, que son agendas que se están empezando a mover en el sector, priorizar otros territorios, ¿no? Estamos viendo cómo se está moviendo el mundo en términos de guerras, de ayuda humanitaria. Entonces, el dinamismo de estos agentes que suelen inyectar a las organizaciones recursos, pues están empezando a reorganizarse, ¿no? La falta de la evidencia del impacto, y esto es muy importante, ¿sí? Cuando un financiador dispone de fondos para localizarlos en una organización de base, una organización social, es importante siempre llegar de cómo medimos el impacto, qué instrumentos usamos para saber si ese proyecto que estoy implementando genera unos resultados cercanos o un impacto un poco más sistémico en el tiempo, ¿sí? Otra de las habilidades de relacionamiento van muy de la mano con la gestión de fondos, salir, buscar, mapear agentes, incluso asistir a los eventos que encabezan nuestro propio sector
y no limitarnos solamente a gestionar proyectos, que si bien este espacio va a enfocar un poquito a la gestión de proyectos, hay otras alternativas de crowdfunding, de donaciones individuales, de licitaciones, de ventas de servicios como proyectos mucho más amplios que la gestión de formulación de proyectos como tal. Y aquí solamente es como una radiografía de cómo estamos en América Latina, ¿sí? Y uno de los desafíos ya del contexto, más allá del organizacional, es que, por ejemplo, el 1% del financiamiento que hay para el sector social en el mundo, América Latina se lleva ese 1%. Entonces, la capacidad o la gestión de los fondos suele ser un poquito más retadora porque no hay tanta focalización de recursos aquí. Em, También que el 69% de las organizaciones de sociales pues, de la región siguen mencionando y siempre será un tema estratégico en el pasar de los tiempos de las organizaciones, el tema de la barrera de la financiación, ¿sí? Para crecer y ser sostenibles. Entonces es una prioridad que cuando nosotros hablamos incluso del fortalecimiento organizacional, que es uno de los puntos que trabajamos de compartamos particularmente, es como que necesito yo internamente para ser fuerte como organización, una organización ordenada, una organización con proyección, una organización con teorías del cambio sólidas, con portafolios atractivos, sólidos, grupos de interés mucho más reconocidos, entendiendo qué buscan y yo cómo alineo mi propuesta de valor ahí. Es aquí donde podemos llevar un poco o podemos sacar a flote a la organización para enfrentar estos dos desafíos, ¿no? También el tema de la reducción de los presupuestos a nivel estatal. Sabemos que hay unas organizaciones o varias organizaciones que viven de los fondos que se dispone en las agendas públicas, cada vez es menor, el actor público suele ser y depende del tipo de gobierno, un actor que está teniendo menos referencia en la gestión de fondos para el desarrollo. ¿M? Los ingresos, pues el enfoque usualmente se está enfocando más en mantenernos en costos administrativos, eh, y no hay una proyección importante sobre el crecimiento de la organización en el tiempo. Entonces, creo que estamos partiendo también de la inmediatez de eh, nos financian un proyecto y empezamos a cubrir la necesidad, por supuesto, importante del equipo, de salarios, bueno, de temas que nos permita funcionar como proyectos, lo cual hace que pues generemos una inestabilidad dentro del tiempo si no priorizamos la búsqueda, ¿no? Aquí hay un gráfico en donde muestra en el marco de los ODS cuáles son los ODS que la agenda internacional están priorizando, que es el 8 de crecimiento económico, salud y el de comunidades sostenibles. Entonces, también es importante, y esta es una reflexión general, y es que cuando nosotros estamos inmersos en el tercer sector y también dependemos de lo que pasen en nuestros países, las negociaciones que hagan con otros países, es importante, uno, entender aún, aunque el 2030 ya es muy cerca, pero ver cuáles son los ODS que mi organización está trabajando a través de la alineación de sus proyectos, pero también cuáles son las estrategias de cooperación país, ¿sí? Los países usualmente negocian con otros países para priorizar temáticas, cambio climático, género, paz, migración, y entender ¿qué buscan o sea, qué busca pues el sector internacional, no sino el ecosistema internacional, para poder alinear también mis programas estratégicamente, por supuesto, siempre sin perder nuestros focos? Y acá es importante, antes de este espacio, esta parte inicial era más de reflexión, y es si nosotros queremos ser sostenibles más allá de los fondos, ¿qué tenemos que ofrecer, no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta que la capacidad organizacional hace que un financiador confíe en la gestión y en el impacto que pueda hacer esa organización a través de sus proyectos, ¿no? Entonces, la capacidad interna de planificar, de ejecutar, de planear, de evaluar proyectos, programas, para poder justificar que el proyecto que yo estoy desarrollando genera un impacto
en la comunidad o en los actores que yo quiero beneficiar en el territorio, por ejemplo. Colaboración y alianzas, por supuesto, identificar cuáles son esos actores con los que queremos relacionarnos en el mismo territorio o en el mismo país o a nivel internacional que encabezan las agendas temáticas que nosotros trabajamos. Y es fundamental para uno priorizar los ejercicios de relacionamiento y lograr también un mayor flujo e impacto en nuestros proyectos. La innovación y la adaptación, y esto puede sonar particular y quizás solo para no perdernos de foco, el hecho de que yo sea una organización que trabaja temas de género y leo el sector que se mueve más a temas de cambio climático, temas ambientales. Usualmente lo que hacen organizaciones es empezar a formular proyectos de otra expertise porque es donde está el recurso. Aquí es poder, sí, salirnos un poco de la caja, adaptarnos, pero sin perder nuestro foco estratégico, que es género, ¿sí? Entonces es importante ser innovador sin perder el valor misional por el que existe la organización y ofrecer soluciones pertinentes que le apunten a donde están las agendas, pero con una narrativa que no pierda la misionalidad de mi trabajo en la organización. Visibilidad y comunicación es importante. Siempre que nos sentemos con financiadores, queramos comunicarnos sobre qué es la organización, es comunicar el impacto que estamos generando, ¿sí? Es crucial para poder atraer los recursos y creo que van a escuchar mucho de temas de impacto porque es lo que nos está moviendo actualmente. Incluso los nuevos mecanismos de financiación van asociados incluso a financiación de proyectos por resultados, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros irnos adaptando a esas nuevas formas de financiación de proyectos de impacto, en donde lo atractivo para este tipo de mecanismos es yo cómo genero cambio o cómo evidencio lo que estoy haciendo en cifras, por ejemplo? La gestión eficiente y transparencia, entonces generar confianza entre donantes, tener una relación cercana con los grupos de interés, con los beneficiarios, por supuesto, incluso informando realmente siempre lo que se está gestionando en la organización. Claridad del impacto, nuevamente, y es preguntarnos, ¿tenemos capacidad de medir, de evidenciar el impacto que estamos generando en nuestras comunidades y también en los beneficiarios? Esto para soportar también la importancia de que un financiador confíe en la destinación de fondos y demás. Y aquí, de acuerdo a esas reflexiones iniciales, es empezar a cambiar nuestro paradigma, ¿no? Ahorita o ya venimos un buen tiempo hablando de desarrollo, ¿no? Antes se hablaba de una cooperación mucho más norte-sur, donde pues habían unas priorizaciones de proyectos, otras agendas distintas, no tan asociadas al desarrollo, y aquí ya hablamos un poco del desarrollo, el desarrollo de nuestros territorios, el desarrollo de iniciativas de impacto de los ODS, ¿sí? Y con eso es también importante empezar a pensar uno entre los otros actores de la financiación para el desarrollo como el sector privado, cómo me relaciono con el sector, con este sector, siendo uno de los agentes que aporta a la cooperación no tradicional, que es esa cooperación del desarrollo. ¿Cómo hago que ese proyecto que yo hago tenga efecto multiplicador? ¿Cómo mis otros socios, aliados, actores cercanos en territorio se pueden involucrar en el proyecto y generar un efecto multiplicador de las acciones e impacto que estoy generando? Por supuesto, eso va muy de la mano donde todos suman, ¿sí? Y es a veces vemos organizaciones sociales cercanas que pueden ser competidores, pero ¿qué pasa si lo sumamos a nuestro proyecto donde tú tienes un expertise, tú tienes otro expertise y hacemos una propuesta de mucho más sólida y mucho más atractiva, ¿no? Para la financiación y apalancar una mirada un poco también redistributiva de apalancar, ¿no? Es decir, la cooperación sigue siendo un actor importante en el tema de fondos por su capacidad, por la destinación de fondos un poco más amplios, pero también es como apalancamos proyectos con otro tipo de ingresos de otro tipo de actores, ¿no? Y entonces ahí es empezar a pensar y a cambiar las narrativas de las organizaciones y es, ¿qué me pueden dar
pero yo qué tengo para ofrecer, ¿sí? Preguntémonos incluso al inicio, ¿yo qué le puedo ofrecer a los financiadores, al sector, a las comunidades? ¿Necesito dinero o qué tipo de recursos necesitamos? A veces necesitamos también unas expertise técnicas, necesitamos expertise, por ejemplo, mucho más en especies y las dejamos un poco al lado por la necesidad y el afán de los recursos, ¿no? ¿Cómo multiplico el impacto? ¿Cómo genero impacto? Que es lo que siempre hemos hablado, lo que más se está hablando en el sector social hoy. Es cuando hablo de impacto, ¿qué es impacto para mi organización y cómo puedo generarlo desde el rol que tengo actualmente, ¿no? ¿Cómo fortalezco la relación con mi cooperante? ¿Qué otros cooperantes he explorado, ¿no? Y eso es como la búsqueda y la actualidad siempre de ver cuáles son los agentes con los que yo podría tener un relacionamiento mucho más cercano y cuáles no he podido, o más que he podido como acercarme, es si me interesa hacerlo y cómo lo podría hacer. Y aquí entramos un poquito como a sus tips de esos ejercicios que uno hace cuando está inmerso en el tema de la gestión de fondos, ¿no? Y es, la pregunta es, ¿trabajamos con otros actores no tradicionales? Y es siempre hacer un ejercicio de este tipo y es decir, este es el abanico que me muestra los actores de esa cooperación que va orientados al desarrollo, ¿sí? Nacen ya un poco más hacia los 90 con una visión de conexión del mundo y de cooperación distinta a la que podíamos encontrar antes de la Guerra Fría, antes de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que es otro tipo de cooperación mucho más positivista, sino esta que es un poco más del desarrollo y mucho más reflexivista, cómo empieza cada uno a tener un ejercicio un poco más activo, ¿no? Entonces, cuando uno hace el tema de revisar los actores, la gestión de fondos, con quién me acerco, cómo lo podía hacer y demás, es ver este abanico y es sector público, que es uno de los actores que más suele uno tener de cerca, porque pues hay licitaciones, hay convocatorias y que impulsan algunas alcaldías, municipios o agentes prácticamente públicos. Entonces, aquí tenemos el sector público, que tenemos unas formas de acercarnos a ellos. Aquí yo puse como roles y suele ser un actor que es un financiador, ¿no? Destina recursos o que incluso puede ser cliente de un programa, ¿no? Apoya el diseño de un programa, se le puede ofrecer otro tipo de servicios allí. El sector privado es otro tipo de agentes, ¿sí? Y hay empresas privadas nacionales incluso e internacionales que tienen recursos multinacionales, usualmente tienen convocatorias para poner a disposición del sector social. Las fundaciones empresariales, las cámaras de comercio, asociaciones empresariales y que ahí son actores que usualmente o que cada vez están aportando mucho más por la responsabilidad que tienen en sus agendas de sostenibilidad, de responsabilidad social empresarial. Y aquí es un actor que suele financiar proyectos existentes de una organización, pero también son agentes que para nutrir su misma agenda aporta a experiencias como los voluntariados, los individuos tienen un rol importante aquí, ¿no? Entonces, los empleados que aportan su peso para una acción social, como yo hago un convenio con una empresa para que sus equipos aporten a mi organización. Entonces, aquí hay un factor importante en donde si no nos hemos acercado al sector social, al sector privado, pensemos cuáles son las empresas que se mueven en mi territorio, las empresas nacionales, cuáles son sus agendas de sostenibilidad, si su agenda va alineada a educación y mis servicios son de educación, yo cómo puedo llegar a ese tipo de actores, ¿sí? Las organizaciones sociales también tienen un rol importante, ¿no? Usualmente nos relacionamos con organizaciones de nuestro mismo entorno, pero también hay ONGs mucho más grandes, de segundo piso, organizaciones internacionales que disponen de recursos para la operatividad o generar alianzas técnicas con otros actores que estén más en territorio.
cómo nos acercamos a ellas, cómo las hemos identificado. También hay grupos, sectores sociales, las personas naturales, ¿no? Vemos todo el tiempo campañas de crowdfunding, campañas específicas de recolección de fondos, cómo ellos empiezan también a jugar un rol importante sobre la ejecución de los fondos, ejecución no, sino el apalancamiento de fondos que tiene mi organización. La cooperación internacional, por supuesto, está allí. Y la bilateral es la que más conocemos, la de los países, sur global también es importante mencionarla. Cada vez hay proyectos de cooperación triangular en donde países del sur global pues se ven mucho más beneficiados, la filantropía también. Entonces la cooperación internacional también es otra puerta amplia que podemos abordar y pues siempre van a tener como una esencia mucho más de financiador o cliente, ¿no? Y la academia que pues dispone del conocimiento, dispone de áreas de investigación, disponen también de la expertise mucho más académica, pero cómo hacemos también para compartirle a la academia esa experiencia de comunidad, esa experiencia, la necesidad pura del problema que estamos abordando. Y hay un mix interesante porque es un aliado que puede aportar de equipo, de capacidades, de experiencia, de cooperación técnica, para incluso crear proyectos conjuntos en donde están esas dos líneas, ¿no? La expertise académica y la expertise también más de territorio. Y aquí quisiera abrir el micrófono antes de seguir y darles como ya unos tips más puntuales de movilización y es con qué tipo de agentes comúnmente me relaciono. ¿Cuáles de estos, incluso cuáles de estos actores que compartí hace un ratico, hace unos segundos, no he abordado y qué limitaciones vemos allí? Si alguien quisiera compartirlos. Ya lo habían abordado, ya han hecho este ejercicio, es algo nuevo para ustedes. Hola, ¿cómo está? Hola Luciana, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. ¿Me escucha bien? Sí, te escuchamos. Está bien, gracias. Cuéntame. No sé si Luciana. Ahora Ah, no te a Aquí ver, escuchamos. estoy. sí. Bueno, no sé si Luciana tiene problemas con su micrófono. ¿No me escucha ahora? Ahora Ahora sí. sí. Ah, Sí. sí, está bien. Listo, cuéntanos si quieres comentar algo, sumar algo, preguntar algo, por supuesto. Estoy como intérprete hoy, Ok. juntamente con Denise, pero no sé si está aquí todavía. O sea, ¿necesitas intérprete? No, soy la intérprete Ah, eres la de intérprete. portugués, Ujú. español. Ok. Listo. Luciana, déjame, te habilito entonces el canal. No sabíamos que ibas a llegar hoy. Maravilloso que nos acompañas. Ya te habilito el canal de traducción. Sí, gracias. Igual si tenemos personas de Brasil, también sí ha sido claro. Si quieren de pronto que puntualicen algún tema, bienvenido. Listo. Aquí es muy importante que siempre nos hagamos esa pregunta, si no la hemos hecho, ¿no? Alrededor de los agentes. Usualmente uno piensa, o el ejercicio que uno debería hacer es como, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los recursos? ¿Qué está pasando en mi país? Que son las agendas, lo que les comentaba de las estrategias país, de los marcos de asociación país, ¿no? Cómo negocian los gobiernos los fondos. Ahí mi temática de trabajo, cómo se alinea, cómo puedo cambiar mis narrativas, cómo las alineo sobre esas agendas. Sabemos de las necesidades y los retos, cómo los priorizamos en nuestra estrategia y siempre ver con cuáles agentes hemos trabajado y con cuáles no hemos trabajado, ¿no? Em,
si no hay preguntas o de pronto aportes, si les parece, los podría continuar. Lorena, por aquí nos escriben en el chat, dice Ricardo Jara, con fundaciones por medio de convocatorias principalmente. Ah, Igual que bueno, Ricardo, nos relacionamos con fundaciones a través de convocatorias. ok, confunda. Y son Ricardo, ¿de qué organización eres? Y también Zoila, sería interesante también conversar sobre ellos. Ok, perfecto. Perú, estamos desde Perú y bueno, Ricardo, no sé de qué país es. Claro, siempre el sector privado, creo que para las organizaciones aún es muy nuevo decir cómo llego yo a una organización, ¿no? Ahí la invitación es esa, ¿no? Revisar cerca a mi territorio o en la locación en la que esté, qué organizaciones privadas hay y conocerlas muy bien, ¿no? Lo que les decía, uno entra a las páginas, ve sus informes de sostenibilidad y responsabilidad social y seguro hay actividades que nosotros podemos ayudarles a gestionar. Ahí hay también otra posición y es que el sector privado tampoco saben muy bien las necesidades que hay en el sector social o o digamos las necesidades país incluso. Entonces ahí también siempre poder llegar con esa forma de relacionarnos sobre la expertise, ¿no? Y es data, ¿no? Si yo trabajo temas de educación, pues yo te muestro inicialmente, mira, hay este nivel de deserción, tantos niños no están vinculados al sistema educativo, siempre como pues se llama técnicamente, pero pues suena feo y es desde el dolor, es decir, desde las cifras que me evidencian la necesidad de que inviertan en mi proyecto porque eso es lo que a veces el sector privado no sabe, ¿no? Hay muchas iniciativas sociales, niños, jóvenes, adultos, clima, bueno, animales, hay un montón de necesidades en el mundo y en América Latina, por supuesto, y es que no conocen las necesidades en sí, ¿sí? Entonces es cómo informamos la necesidad a estos actores y cómo los conozco a ellos, qué les interesa a ellos, ¿sí? Si les interesa temas medioambientales, cómo yo puedo promover una iniciativa que alinee el trabajo de ellos en términos de su agenda. Entonces, esa es como la invitación, sabernos también comunicar alrededor de la necesidad que tiene mi sector. Creo que, bueno, acá hay otro. Cuando hablas, pero, Por acá cuando hablas de Pedro, marcos de también cooperación Pedro tiene país. la mano Ah, ahí. ok, súper. En marcos de cooperación país, usualmente están las páginas del Ministerio de Relaciones Exteriores del país donde estés. Si hay agencias de cooperación de los países, también. Siempre es el actor público que gestiona la agenda internacional de los países. Ahí puedes ver como qué es lo que está priorizando cada país en términos de cooperación, básicamente sectorial. Acabé otra principalmente con agencias de segundo piso, fundaciones, listo. No sé si proyectarte, nos quisiera comentar si hay algo, si ha encontrado algún desafío en ese relacionamiento y búsqueda de fondos con agencias de cooperación, fundaciones y esos actores que mencionamos. Sí, hola, puedo compartir un poquito la experiencia que tenemos con Proyectarte. Sí. Bueno, entonces Proyectarte es una corporación social colombiana que tiene casi 15 años de existencia y nació gracias al apoyo de la cooperación internacional. Ujú. Y hoy en día estamos buscando otros recursos, estamos realmente haciéndonos esta pregunta: ¿con qué actores podemos colaborar que sean distintos de agentes que sean Perfecto. distintos de agencias de cooperación internacional? Principalmente al nivel de la cooperación internacional es con agencias de Alemania, Estados Unidos y Bélgica, estos tres países. Y aquí al nivel nacional, estamos aquí ubicados en Medellín. Y bueno, a nivel de Medellín, sí estamos en un gran reto, es empezar a trabajar con el sector privado.
y Ujú. sentimos que también allá tenemos como organizaciones sociales muchos aprendizajes y necesitamos, creo, también cambiar la narrativa. Y me gustó mucho Claro. lo que compartiste al inicio de nosotros somos actores y cómo nos relacionamos con otros actores. Y entonces cambiar esta narrativa de qué puedo ofrecer al otro. Entonces estamos como en esta reflexión, construyendo como un portafolio de servicio y a veces cambiar el chip no es tan sencillo, pero siento que es un gran desafío, lo cual debemos responder, porque como lo dijiste, las dinámicas internacionales están cambiando y yo creo que necesitamos reinventarnos, cambiar un poquito de modelo. Y estamos en eso, en esta reflexión, desde el sector Sí. privado. Muchas gracias, Marie. De hecho, si están en Medellín, no sé si han tenido acercamientos con la Agencia de Cooperación de Medellín, que allí hay una agencia ciudad que de pronto pudiesen como abordar otras posibilidades o recomendaciones desde esta oficina. Y incluso, pues, Medellín tiene es fuerte en el sector empresarial en el país. Entonces, aquí es ver uno, pues, la temática que ustedes trabajan, eh, cómo puede aportar, no aportar o puede ser interesante para esas empresas. Creo que conocerlas es importante. Ir a esos eventos donde también va el sector social, pero también hay, digamos que eventos que lidera el sector empresarial, las cámaras de comercio, por ejemplo. Bueno, y otro dato, las cámaras de comercio usualmente tienen bases, tienen eventos, tienen charlas, en donde ahí uno puede empezar a entender actores como el sector privado, ¿no? Entonces, esa también es una oportunidad y es acercarnos a esos grandes actores que mueven el sector empresarial en nuestras ciudades para ir de lo más grande a lo más, digamos, a lo más particular. Porque creo que lo que pasa con el sector privado es que hay recursos del sector privado que quieren disponer acciones sociales, porque incluso, pues, la verdad es que también es una necesidad para ellos, ¿no? Ahorita por temas de regulación, incluso el tema de ofrecer certificados de donación, pues un es un valor agregado para este tipo de organizaciones privadas. Entonces, siempre entender, siempre hacer un análisis de cuáles son los dolores de una organización privada en el marco de lo que yo puedo ofrecerles, ¿no? Uno de esos es el certificado, por ejemplo, de donación. El otro es entender su agenda, o sea, si ellos son una organización que trabajan, bueno, desde el sector privado, por ejemplo, temas de no sé, de construcción y quieren aportar agendas que promuevan el medio ambiente, y yo llego con un proyecto de género, pues va a ser como, no hay relación, pero si más bien yo entiendo qué busca esa empresa, leo mi propuesta, mi portafolio, ese ejercicio está interesante, por supuesto, siempre, cómo conecto y qué le puedo ofrecer. Ahí es donde empieza a haber un clic en la relación. Entonces es un tema, como todas las relaciones humanas, es de conocernos. Ese es como el mensaje importante allí. Bueno, ahí ya Juanita está poniendo algunas conclusiones, es importante también el mismo. Entonces aquí ya voy a entrar un poco como en detalles y es qué necesitamos nosotros para fortalecer esa gestión de búsqueda, ¿no? Una de esas siempre es salirnos de la caja, ¿no? No solamente hay cooperación internacional. eh, Obviamente es un actor que siempre va a estar brillando dentro de la gestión de fondos, pero hay más opciones y vamos a ver de pronto un poquito más. Recordar siempre nuestra misionalidad, no todas las convocatorias y oportunidades son para nosotros y es válido renunciar a ellas, porque entre más perdamos el foco, vamos a estar recargados, por ejemplo, formulando propuestas para diversos actores, donde una es como asociado a género, otra temática que uno va a revisar internamente y es como yo soy capaz de ejecutar un proyecto de este tipo, si no es lo que yo sé hacer, lo que yo sé hacer. Entonces, siempre es empezar a buscar convocatorias que sean conscientes de lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque también eso genera confianza y credibilidad en los actores financiadores, ¿sí? Crean experiencia, crean impacto, ¿sí? Entonces, siempre recordar nuestra misionalidad
y que los fondos, si bien es una necesidad, si vamos a tomar una decisión de ejecutar un proyecto que no está alineado a lo que hacemos usualmente, revisemos cuáles son los recursos humanos técnicos que necesitamos para poner en marcha ese proyecto y, por supuesto, costearlos, priorizarlos para que el proyecto ande con mayor fluidez. Segmentar nuestros donantes, conocer muy bien los tipos de financiadores de interés, que es un poco lo que estábamos viendo atrás, cómo los segmentamos, qué tipo de actores, si sabemos que en algún territorio están las oficinas, no sé, hay embajadas, hay agencias de cooperaciones bilaterales, hay multinacionales, hay empresas, pues empecemos a segmentar y a empezar a aterrizar nuestra propuesta de valor, ¿no? Y es como, pues esto es lo que hago y esto les puede interesar. Estrategias de movilización de recursos, aterrizar los tipos de financiación, mapeo de oportunidades, planes de relacionamiento, formulación de propuestas y fidelización de donantes, que ahí vamos a entrar ahorita un poco. Recordar que los recursos no son solamente dinero, ¿sí? Puede haber recursos técnicos, generación de alianzas que permita que incluso el recurso humano sea más amplio para poder irle a apuntar a esas propuestas que sí generan un recurso importante. Estrategias de comunicaciones y mercadeo. Si queremos ser sostenible, hay que empezar a tener estrategias como de mercadeo. O sea, son clientes, son recursos, somos organizaciones que necesitamos recursos para sobrevivir, entonces empezar a generar narrativas también como muy alineadas al mercadeo y evidencias, ¿no? Tengo data que da fe el impacto que yo hago, le puedo mostrar a un financiador que lo que hago sí genera cambios. ¿Cómo lo evidencio? Eso siempre va a ser la reflexión. Y ahora, pues la gestión, la focalización de fondos se está orientando mucho a la evidencia. Y aquí vamos a aterrizar en el tema de las estrategias de movilización de recursos y un poco las estrategias de mapeo, que es como el ejercicio que siempre nos lleva a realmente cuáles son las oportunidades que tenemos en nuestra organización para ganar fondos, ¿no? Y aquí es importante identificar fuentes a través de eso, hacer ejercicios de crear una lista de organizaciones y donantes claves para grupos para tu área de interés. Entonces, si soy género, seguramente revisaré si la UNFPA está, si ONU Mujeres está, si organizaciones de segundo piso financian proyectos de género, empezar a hacer una lista de esas organizaciones que encabezan incluso mi sector a nivel regional y global, con las que puedo tener mayor cercanía. Entonces ahí ya hay como una acotación de data, ¿no? Porque uno puede buscar en Internet como convocatorias de financiación para organizaciones sociales y puede haber o un universo o también posibilidades de financiación que definitivamente no se alinean a nosotros. Organizar la información en una base de datos, también pues lo más fácil es en un Excel, pero también podemos tener gestores de datos, gestores de proyectos, también tienen la posibilidad de hacer esa información mucho más aterrizada, mucho más dinámica. ¿Sí? Identificar oportunidades prioritarias, es decir, seleccionar las convocatorias más prometedoras según el objetivo y las capacidades. Seguro tomará un poco más de tiempo, pero nos da mayor seguridad de pertinencia, ¿no? De ser de pronto uno de esos actores que se financian, ¿no? Porque a veces uno lo que hace es como identificar convocatorias con un valor muy bajo y una capacidad interna altísima, a la que luego puede ser un reto, ¿no? De tener poca financiación y después te das cuenta que tienes que reformar muchas cosas al interior para ponerlo en marcha. Entonces aquí es como analizar que esas convocatorias son prometedoras en el sentido de que me genera impacto organizacional, me genera impacto misional, con el equipo que tengo lo puedo desarrollar y pues que me genera una oportunidad de sostenibilidad, de fee importante, ¿sí? Entonces ahí muy relevante tener una lupa un poco más estratégica. Recopilar información de convocatorias, visitar sitios web y demás, que ahorita entraremos un poquito más en detalle de eso. Analizar y clasificar las convocatorias por temas, por montos, por plazos, por actores, si es privado, si es público, para que eso nos ayude también a tener una lectura
de planificarnos cada año, como, no sé, si las convocatorias que más salen son de organizaciones de segundo piso y me ha funcionado más, pues puedo potenciar un poquito más la búsqueda de actores de segundo piso y mantener actualizado el mapeo, ¿no? Y eso hace que podamos enriquecer y monitorear mejor cómo movemos nuestras acciones en términos de fondo. Acá hay algunas plataformas que aplican a nivel internacional y nacional, que está como Nudoka, que es pues también una convocatoria, una plataforma que te pone a disposición convocatorias. Impactia también tiene una. Esas dos primeras pues tienen algunas que se pueden revisar sin costos, pero usualmente pues hay planes que pueden ayudarle a uno a verificar convocatorias con un alcance muy amplio. Gestionándote es una plataforma también española que es libre, ahí salen pues muchas convocatorias de agencias de Naciones Unidas, muchas de género. En España tiene una agenda muy fuerte en temas de género, pero esta página es gratis y usualmente están subiendo información. Grams.gov, esta es una plataforma para búsqueda de fondos federales de los Estados Unidos gratuita. Fund for NGOs también es una base de datos global, ¿sí? Esta también, más que la última, pues digamos que no es una plataforma ni es una página, es un boletín que te muestra posibilidades de financiación, sobre todo para organizaciones que están en el sur global, ¿sí? Tenemos otro tipo de actores. La Unión Europea pues también dispone de convocatorias a través de su portal. APC, para los que estamos en Colombia, pues es una página del gobierno que también promueve oportunidades de financiación. DEX es una plataforma ya más global para financiamientos, incluso empleos a nivel internacional, donde uno puede buscar gratuitamente. También hay muchos fondos de los Estados Unidos que reposan allí. Este Globo es una plataforma que, si bien es una plataforma que en Bogotá, pues el sistema de información de Bogotá lo creó con convocatorias, no es solamente convocatorias alineadas para Bogotá, son convocatorias que están ahí, digamos que es una plataforma que pone a disposición estas convocatorias. Y la recomendación, y yo creo que la que más siento que ha sido útil o que me ha sido muy útil en los últimos tiempos es LinkedIn. LinkedIn, si uno lo tiene muy bien, o sea, si lo monitorea, si está todo el tiempo ahí, si uno sigue los actores como el tema de las empresas, pues si a mí me interesa Coca-Cola, me interesa, no sé, otro tipo de organización privada, pues yo los empiezo a seguir, los empiezo a rastrear, perdón, y empiezo a ver toda esa información, incluso actores de la cooperación internacional que están publicando todo el tiempo ahí, ¿sí? Personas que trabajan en esas organizaciones, en esos sectores, nos ayuda también nos ayuda mucho a aterrizar el tema del relacionamiento y del conocimiento de cómo está mi sector, cómo está la cooperación, cómo están los fondos y empezar a conectar con empresas o personas que trabajan en ese tipo de organizaciones que son de mi interés, de nuestro interés. La presentación usualmente tiene los links en caso no sé si se va a compartir y demás, pero se los puedo también compartir pues a través de los líderes de la red Colaborar, los links si los desean. Aquí hablábamos de tendencias o vi en la nube como, bueno, entender las tendencias. Y cuando uno empieza a pensar en la gestión de fondos, uno tiene dos formas de verlo. Uno es el fundraising, que es como toda la captación de recursos de las organizaciones, sobre todo internacionales, públicas, que tiene como fin el financiamiento de un programa o un proyecto específico, ¿no? Y entonces, aquí, en el fundraising, vemos dos escenarios importantes, que es el gobierno y la cooperación internacional, que es financiación de proyectos o recursos por licitación,
¿sí? Que es como lo usual de la gestión de proyectos, ¿sí? Que es formulamos un proyecto, lo presentamos a estas organizaciones, o a esta convocatoria, o a esta licitación, y gestionamos el proyecto, lo rendimos, y bueno, digamos que tiene un cierre ahí. Hay otra que incluso, que es más hacia el crowdfunding, que es esta parte derecha, pero en esta ocasión nos vamos a orientar al fundraising y son empresas privadas, ¿no? Y esto es un poco marketing, pero funciona así, que es el B2C y el B2B, ¿no? Están las empresas que tienen unos dolores específicos, que le puedo vender otra cosa, y los individuos que pues es a ese que le toca un poco desde el dolor nuevamente, es decir, qué está pasando, los niños, la situación, las cifras, ¿sí? Podemos llegar a ellos como de una manera distinta. Aquí, por ejemplo, el sector privado financia proyectos, ¿sí? Sean propios que ellos desean poner en marcha, o proyectos que tiene la organización y la empresa pues dice, te financio una parte, te financio, no sé, te financio el impacto en un colegio, ¿sí? Productos y servicios, que el tema de la experiencia de voluntariado es como lo que más se conocen, es decir, pues te genera una experiencia de sembrar árboles para tus empleados, te genero toda la experiencia, te cobro una parte o te cobro un valor, y te gestiono esa actividad que tiene alineación social o de impacto en términos sociales o de desarrollo o ambiental. Eventos de recaudación, entonces ahí vemos las galas, vemos sobre todo sí, las cenas, eventos que tienen unas características de relacionamiento público, pero que también pues la gente le estás dando una experiencia para que se conecte con una iniciativa social, ¿sí? Los puntos de fidelización, que eso pues algunas organizaciones un poco más grandes lo implementan, y es como cuando uno va al supermercado o a a los supermercados como mucho más de cadena mucho más grandes, que te dicen, ¿quieres donar para la Fundación X un peso? Estos son los puntos de fidelización, o las tarjetas que uno va y dice, ¿quieres donar para 1.000 pesos para tal organización? Esos son los puntos. Esta es una estrategia que lo que hace es que a través de los convenios con esas empresas dueñas de esos servicios, pues dispongan de esta oportunidad de hacernos conocer, que donen un peso, o esos puntos, ¿sí? También hay puntos con Puntos Colombia, Punto Leal, Punto Bueno, ese tipo de puntos que se transforman en pesos, y pues es una donación para la organización. Esto sí tiene un poquito más de estructura y de relacionamiento. Y los aportes voluntarios de nómina, que son esos empleados, que ahí el sector privado sigue siendo un actor interesante, por eso es que siempre esa reflexión de salirnos de la caja, porque pues ellos tienen muchos individuos trabajando en la organización, que seguramente tienen una intención de donar a una iniciativa social, pero no sabe a dónde, ¿sí? Y ahí es como uno poderse acercar a este público, que ellos donen a la iniciativa, hacemos campañas, les informamos, les contamos qué está pasando con su peso mensualmente, o bueno, la idea es que ese pool de personas pues tengan un rol activo dentro de la gestión de impacto de nuestros proyectos. Y aquí vamos a entrar netamente al tema de la financiación de proyectos y recursos, porque digamos, lo que les decía, la financiación no puede jugar muchísimo en la gestión de recursos. Cada vez están saliendo más formas de relacionarnos, pero pues digamos que aún el tema de los proyectos en los equipos, lo que hemos visto desde la consultoría social, es que pues todavía hay como unas novedades dentro de las formulaciones. Y ya entrando al punto de la formulación para la gestión de los recursos, pues hay elementos importantes, ¿no? Y aquí este es como, en esta slide nos muestra pues, resumidamente lo que debemos pensar en los criterios técnicos para la formulación, ¿no? La transferencia técnica internacional, las capacidades, el apalancamiento, la no duplicación de esfuerzos, que arriba hablábamos mucho de lo importante de las alianzas, la capacidad también de la organización y de los socios, la sostenibilidad, la participación de los beneficiarios, la inclusión de temas transversales en la agenda internacional. Y aquí vamos a entrar un poquito en detalle, ¿no? Cuando hablamos de la transferencia técnica internacional, son proyectos que promuevan transferencia e intercambio de experiencias, ¿sí? En términos de conocimiento técnico, incluso, por ejemplo, si van a revisar las convocatorias de la Comisión Europea, usualmente la Comisión Europea
pide consorcios, ¿sí? Consorcios con países de América Latina y Europa porque creen en la importancia de transferir las prácticas europeas hacia América Latina y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos también que haya una transferencia distinta? En la cooperación sur-sur es lo más natural, en lo triangular también, y es que sean proyectos que generen capacidades a través del relacionamiento, a través de la generación de alianzas, de generación de consorcios, más allá. Es un criterio importante, y creo que muy creyente que cuando un proyecto se genera en consorcio, es mucho más sólido y mucho más atractivo para organizaciones financiadoras, porque no concentras el impacto en un lugar, ni en una organización, ni en un espacio, sino en varios espacios. El desarrollo de capacidades es poder reconocer las capacidades existentes en la organización e incrementar el capital humano cuando se necesite, que era lo que decía ahorita. A veces nos metemos en proyectos que se ven ambiciosos por temas de presupuesto, como que es un valor importante, y no lo ganamos, y cuando lo ponemos en marcha vemos que puede que nosotros no podamos, o sea, que técnicamente no tengamos las capacidades, que nos toque contratar más gente, que nos toque generar otras capacidades que no tenemos, ¿sí? Entonces, más bien hagamos ese ejercicio al revés, es qué capacidades existen, yo hasta dónde puedo llegar. Y si quiero llegar más lejos, pues soy consciente que tengo que contratar o generar otras alianzas técnicas que me ejecuten eso que yo no puedo lograr. El apalancamiento, y es importante, usualmente creo que muchos lo hemos visto dentro de las propuestas que te piden contrapartida, por ejemplo. Y este valor es importante porque creo que la esencia de la cooperación en todas sus dimensiones es compartir, básicamente, ¿no? Y nosotros le pedimos siempre un valor no reembolsable a alguna organización o financiador, em, pero a veces no ponemos a disposición, cuando no lo piden, pues no ponemos a disposición cuánto cuesta el conocimiento, el equipo, los costos como no operacionales, la oficina, los servicios, ¿sí? Que es algo que una organización pone a disposición para el desarrollo de sus proyectos. Entonces, intentar siempre que hayan contrapartidas, ver que hay una disposición importante de la organización que pone algo, al final es una negociación, ¿no? Y la negociación también genera una transferencia importante, y es como monetizamos también lo que hay más allá del valor misional, ¿no? De los profesores, de los viajes, ¿no? De las capacitaciones. Entonces, siempre el apalancamiento de ese tipo es priorizado, la contrapartida, pensarnos en nuestro trabajo, lo que vale la organización, cómo lo podemos materializar como una contrapartida, pero también es importante el apalancamiento en términos de otros financiadores, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, a un actor público a financiar este proyecto con un cooperante internacional con mi gestión, pues es un proyecto que no va a ser tan recargado en términos de responsabilidad de los financiadores. Y ve participación diversa, entonces, y eso hace que los proyectos también crezcan más. El tema de la no duplicación de esfuerzos, pues lo que también decíamos, si hay acciones que aliados pueden desarrollar, es importante ver qué tipo de asignación de recursos tenemos y qué otros actores están haciendo lo mismo o temas, pues, digamos, similares que están haciendo en el territorio. Y como más bien con esas capacidades y mis capacidades empezamos a hacer sinergia. La capacidad de las entidades y el trabajo en socios, hay entidades que son ejecutoras, que son financiadas, pero la capacidad técnica también la podemos tercerizar, ¿no? Empezar como si no somos expertos en una temática específica, ¿cómo empezamos a generar también ese flujo hacia afuera, hacia tercerizar para el éxito de los proyectos? Y de los resultados, en cuanto a la sostenibilidad, pues que no pensemos en la inmediatez, ¿no? Pensemos en la multiplicación del proyecto, en, en propuestas de sostenibilidad más a largo plazo, de replicarlo, de refinanciarlo, sí, que siempre sea como intentemos que los proyectos no tengan una gestión corta o un periodo de vida un poco más corto, sino un poco más largo.
La preparación de la participación de beneficiarios es importante. A veces pecamos por imponer servicios o imponer programas que no son de interés para los beneficiarios. Si es de interés, si sí lo necesitan, si sí es la pertinencia en términos de abarcar una problemática, el impacto va a ser mucho más viable. ¿Mm? Y el tema de inclusión en temas transversales, que ahorita vamos a hablar más a fondo de eso, y es, ahorita estamos hablando en los proyectos no solamente de objetivos específicos, marco lógico, bueno, temas que son esencia de una formulación de proyectos, sino como yo empiezo a generarle a mis proyectos temas importantes para la agenda internacional. Entonces, aquí importante para la gestión de proyectos en el sector social es uno, identificar bien el problema y la definición de los problemas, planificación del proyecto, ¿sí? En términos de actividades específicas, tiempos, que esto sigue siendo muy técnico, ¿no? Pero tener la conciencia de la planificación que estamos teniendo y cómo la vamos a ejecutar en el futuro. Identificar riesgos, tener siempre un plan de mitigación, tener una bolsa en el presupuesto, una bolsa que sea para esos temas, temas inesperados, ¿no? Alzas de tiquetes, si es de un año a otro, la inflación, contrataciones que tenemos que hacer urgentes, servicios urgentes, porque el mismo proyecto no lo exige, puede hacer como una planificación y mitigación importante en términos de fondos, pero también en términos de ejecución. ¿Qué pasa si hay un paro? ¿Qué pasa si no hay internet? ¿Qué pasa si el territorio, pues no tenemos acceso al territorio? ¿Cómo empezamos a pensar en nuevas formas de ejecutar el proyecto? Obtener financiamiento para asegurar que todos los recursos necesarios se ejecuten, muy pendientes de todos los recursos, ¿no? Que tenemos que involucrar, recurso humano, papelería, viajes, muy conscientes de lo que realmente necesita el proyecto y digamos que costearlo, es importante tenerlo siempre presente. La implementación del proyecto, pues esto es como una secuencia de cómo lo podemos desarrollar. El seguimiento y el monitoreo y la evaluación, sobre todo en términos de cifras, importante, y siempre generar planes de mejora continua. Esto hace que el proyecto, pues esto es básicamente un puesta en marcha de los proyectos, pero es importante allí. Cuando nosotros revisemos convocatorias, incluso en alguna de estas plataformas que mencionaba, y lleguemos a ese momento de formular, ¿sí? Siempre es importante hacernos preguntas previas. Creo que cuando he tenido pues, oportunidad de trabajar con organizaciones, incluso yo misma, cuando he estado en el ejercicio de formular, es como empezamos a formular y formulamos una y entonces tenemos una semana formulando 3, 4, 5, bueno, es una exageración, pero empezamos a formular un poco como máquinas. Y no preguntamos, nos preguntamos bien esto, ¿no? Y es como quién es el financiador, qué busca, qué quiere, cuál es su propósito, y no indagamos bien, ¿sí? ¿Para quién está dirigida esta convocatoria? ¿Sí? A veces también, y esto ya es un tema a veces que de lectura se nos escapa, vemos que o no es en el territorio que nosotros abordamos, o necesitan experiencia de 5 años y no la tenemos. Entonces empezar, porque pues puede ser un ejercicio que en el momento de la formulación, pues empieza a generar frustraciones, como formulo y formulo y formulo y no pasa nada, ¿no? Entonces es siempre importante parar y pensar quién es el financiador, cómo se comporta y bueno, estas preguntas que pongo allí. El por qué, porque el financiador está ofreciendo una subvención. ¿Qué busca? ¿Sí? Siempre tienen programas mucho más macros, tienen, vuelvo a lo de las agendas, planes de gestión, planes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué él está buscando desarrollar este proyecto? ¿Qué y en dónde? ¿Dónde se va a llevar el proyecto? ¿Puedo llegar a ese territorio? ¿Ese territorio me compete? O sea, ¿conozco el territorio? Para poder saber también si es pertinente lo que yo estoy proponiendo metodológicamente. El cómo es, qué restricciones o requerimientos exige el financiador, en qué tiempos debe cumplir el proyecto, por ejemplo. Y aquí, pues, es lo que quisiera mencionar para darnos espacio también para hablar,
Y cada vez vemos en las convocatorias, sobre todo, mucho más de cooperación o de organizaciones internacionales con unos factores de desarrollo importantes, ¿no? Entonces, aquí hay unos elementos transversales que siempre debemos pensar para, uno, sumar para que sea una propuesta atractiva y dos, porque pues algunos financiadores sí priorizan este tema transversal más allá de lo metodológico, más allá de otras cosas que estamos proponiendo en el documento. Uno es el enfoque diferencial, que ahorita lo vamos a ver, la sostenibilidad del proyecto, la innovación, el medio ambiente y temas de comunicaciones. En temas del enfoque diferencial siempre debemos revisar, si bien pues hay proyectos que en esencia tienen temas de género, tienen temas de discapacidad, temas de enfoques étnicos y demás, pero hay proyectos que no, porque trabajamos en otras temáticas. Entonces aquí importante siempre uno aterrizar cuando hay convocatorias que nos dicen cuál es el enfoque diferencial de su propuesta, es buscar diferentes términos de enfoque diferencial, ¿no? No solamente hablamos de género, de raza, ¿no? Hay otros enfoques, ¿no? Entonces aquí importante tener presentes estos enfoques, el enfoque poblacional, el enfoque de ciclo de vida, niños, jóvenes, adultos, si hay poblacionalmente un territorio, qué diferencial, ¿sí? Si vamos a trabajar con niños, vamos a trabajar con comunidad afro, vamos a trabajar con indígenas. ¿Cuál es ese enfoque diferencial que nos permite dar una segregación del impacto, básicamente? Y si también, si tenemos enfoque en territorio, enfoque en comunidad, enfoque en, en raza, en etnia, en temas de género, pues eso nos va a permitir comunicarnos mucho más sobre la propuesta. Y aquí la pregunta que siempre nos debemos hacer es cómo, a través de qué estrategias la actividad que yo estoy proponiendo promueve participación equitativa en el proyecto, por ejemplo. Si de pronto no es muy inmerso el tema de diversidad aquí, ¿no? Como plantea que el proyecto incorpore los intereses o necesidades diferenciadas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a medir? Entonces, siempre pensarnos que, pues, si no es una propuesta que tiene temas diferenciales en exactitud, ¿cómo le podemos generar o cómo podemos medir algo diferencial dentro de nuestro proyecto, ¿sí? En términos de sostenibilidad, aquí importante es cómo impactará nuestro proyecto a largo plazo, ¿no? Y eso se refiere a la capacidad de seguir generando cambios o impacto positivo en los beneficios, em, probablemente también pues en temas, por ejemplo, de medición post o del rediseño de la propuesta para que se ajuste a las necesidades. Hay estrategias que uno puede implementar, ¿no? Como estrategias de seguimiento y acompañamiento a sus grupos de interés para que pues sigan generando prácticas, si es algo pues más formativo, pues cómo ellos están apropiándose de eso, digamos, en el proyecto, difusión de herramientas y resultados aliados y tomar decisiones cuando uno da a conocer los resultados, nuevamente, el impacto de los proyectos, pues puede que sea más, no más fácil, pero sea una estrategia de un posible apalancamiento o refinanciación de ese proyecto para otras fases, por ejemplo. Informes con recomendaciones y buenas prácticas para asegurar que el conocimiento generado pueda multiplicarse, ¿no? Entonces uno a veces hace recomendaciones, documentos, recomendaciones de política pública, guías, cartillas con recomendaciones, eso ayuda también a multiplicar los resultados, las publicaciones en página web, fortalecimiento de capacidades al interior de las organizaciones que participaron, ¿no? Entonces decir como... Por ejemplo, este proyecto nos hizo crear una política de diversidad, equidad e inclusión. No la teníamos. ¿Sí? Pero eso es algo que la organización suma a sus prácticas y eso hace parte de crecer como organización y pues por supuesto le da una oportunidad de continuar en el tiempo porque pues gracias a ese proyecto fortalecieron sus capacidades. Contrapartidas en especies, ¿sí? Lo que les mencionaba, es como bueno, pues no hay recursos, pero vamos a seguir manteniendo este proyecto de tal forma o comercializarlo en un proyecto que tuve, el resultado fue una maestría, se diseñó una maestría, pues ya quedó un proyecto que es ofrecer la maestría, ¿no? Y financiarse así, ¿no?
Entonces, ver como qué productos quedan que también sean comercializables, digámoslo así. Cómo establecer también esas preguntas de sostenibilidad y es cómo se mantendría el impacto más allá de la vida útil del proyecto, describir estrategias para garantizar el uso duradero del proyecto, cómo se multiplicará, cómo se va a incorporar, estrategias previas, pues digamos, previstas para atraer nueva financiación, empieza a conversar con actores distintos antes de que se finalice el proyecto para ver si hay una oportunidad de refinanciarlo. El impacto en políticas públicas, agendas, recomendaciones, eso siempre va a sumar porque pues, el impacto es también importante ahí. En términos de innovación, y eso también lo preguntan muchos, ¿por qué su proyecto es más innovador que el otro? O sea, ¿qué tiene diferencial? Y aquí es importante, pues, ideas que se proyecten a mediano y largo plazo, o sea, que tienen un nivel de maduración, pero tienen también una línea de crecimiento importante, planificación, y es asegurarnos de contar también con investigaciones, es decir, yo conozco el sector, ¿sí? Uno puede dar unas cifras mucho más no teóricas, pero sí el sector, de qué está pasando, porque pues un buen conocedor también va a poder argumentar de manera correcta porque ese proyecto puede ser innovador, ¿sí? De acuerdo a las necesidades que encontró en ese estudio. Se adapta a la realidad, ¿sí? Es decir, tiene un alto grado de adaptabilidad en el contexto, y se refleja el impacto, pero también tiene un efecto disruptivo, y es importante también que si bien es disruptivo se pueda generar, ¿no? Con la planificación, con el entendimiento del contexto, pues eso hace también que ese factor de realidad de la puesta en marcha de esas ideas innovadoras pues se vean mucho más tácitas allí. Cambios significativos, o sea, genera cambios en las comunidades, un poco más sistémico, puedes medir un antes y un después. Ahí podemos hablar de temas como un poco más innovadores, ¿no? Con bases también como mucho más técnicas de lo que desarrollamos. En medio ambiente, que esto también es una pregunta que usualmente sale en las convocatorias, y si mi proyecto no es nada medioambiental, pues va a ser una pregunta que uno queda como, bueno, pues ¿qué pongo aquí? Y aquí pensemos un poco de cuáles son esas medidas previstas que uno puede utilizar en el proyecto. Es decir, si mi proyecto es de educación en temas de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, pues uno puede decir, bueno, yo no creo que tenga un impacto directo en en la conservación, en la protección, en la mitigación, pues porque no es un tema pues muy puntual, pero sí puedo decir cómo voy a garantizar que no va a haber uso de papel durante las actividades. Si es un tema de trabajar con aliados, pues los aliados son aliados que estarán vinculados o tienen buenas prácticas internas medioambientales, tienen mis aliados o yo misma como organización mido la huella de carbono, bueno, como cosas como también más internas o la puesta en marcha, que genere un aporte, así sea mínimo, a la conservación del medio ambiente, ¿no? Entonces, siempre pensarnos en, si nuestro proyecto no es ambiental, ¿qué cosas hacemos que ayuden a la conservación, por ejemplo? En comunicaciones, que es un factor también, siempre incluso hay manuales de marca, manuales de comunicaciones que piden algunos donantes, y es siempre tener en cuenta pues los objetivos, ¿no? De nuestro proyecto. Entonces aumentar el nivel de conocimiento del proyecto, o sea, vamos a difundir por qué existe esto, la gente lo va a entender, los públicos de interés también lo van a entender, porque mejora también la reputación del proyecto, porque se pueden poner en marcha también nuevas herramientas, estrategias de relacionamiento, informando qué estamos haciendo, posicionar el proyecto, sus resultados, y más si hay un impacto en comunidad. A veces actores locales, públicos, pues suelen tener interés en ello. Con quién nos queremos relacionar, ¿sí? Con este proyecto, pues nos queremos relacionar con tomadores de decisiones, actores públicos, posibles multiplicadores, más financiadores, más beneficiarios. Y ahí es importante, uno aterrizando los públicos, pues generar una estrategia de relacionamiento con ese tipo de actores. Mensajes, pues con ideas y conceptos importantes, es decir, ajustarnos al lenguaje de los actores con los que estamos organizando. No es lo mismo comunicarnos con un actor público
que con un beneficiario, que con una organización social o la academia, todos son distintos, todos se leen distintos, se entienden de manera mucho más eh, particular, de acuerdo a su esencia y naturaleza. Herramientas y pues qué acciones de comunicaciones vamos a hacer, entonces estrategias digitales, periódicos, blogs, eventos, reuniones, cómo vamos a hacer que ese proyecto realmente tenga una efectividad de diseminación muy importante dentro del mismo. Y en nuestro proyecto, pues siempre van a haber preguntas como estas, ¿no? Explique cómo organizará la difusión y cómo las actividades de explotación garantizarán el uso óptimo de los resultados, o sea, cómo informo o cómo mis grupos de interés van a entender este proyecto. ¿Qué actividades voy a hacer? ¿Cómo me voy a acercar a ellos? ¿Qué tácticas de relacionamiento voy a implementar? Y ahí usualmente funciones, responsabilidades, grupos objetivos es importante. Y recomendaciones importantes para la implementación para este tipo de proyectos es, uno, asegurarse con contar, digamos, de contar con un plan operativo de la puesta en marcha de los proyectos, un plan operativo real de lo que estamos proponiendo. Utilizar herramientas de gestión de proyectos. Hay gente que, pues, digamos que el Excel sigue siendo válido, pero hay Project, hay Asana, hay Monday, hay este tipo de herramientas que tienen, pues, se pueden utilizar en algunos alcances pues gratis, pero pues también hay unas que se pagan, pero pues si no queremos como invertirlo en la plataforma, pues podemos explorar estas gratis. Ser también muy precavido con el tema de la gestión del presupuesto, sobre todo en cooperación. Hay guías que ellos tienen de guías de ejecución. No sé, por ejemplo, temas como incluir IVA, excepto, tener temas de no pago de IVA, pago de pólizas, como esas necesidades muy puntuales que los financiadores, incluso formas de pago. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos contratar un montón de recursos humanos y materiales al inicio del proyecto y el financiador nos dice, no, se le paga al cumplir el proyecto, pues nosotros tenemos el flujo de caja para ejecutarlo antes de tener los recursos. Es una de las preguntas importantes allí. Tener en cuenta los manuales de marca. Eso suele pasar mucho en las agencias de la ONU, pero también pueden haber otros actores que dicen, como no necesitamos que las campañas que ustedes hagan tengan estas características, estos colores, estas comunicaciones, estos logos. Tener en cuenta los riesgos mencionados también en el proyecto, hacerle seguimiento, sobre todo los costos a veces pues costeamos y pues la realidad puede ser distinta, ¿no? Realice un adecuado seguimiento de los indicadores y metas, porque esto es lo que nos va a ayudar a generar impacto, replicar el proyecto, generar confiabilidad. Instale también comités internos, ¿no? Como para revisar avances del proyecto, alguien que sea lo misional, alguien administrativo, alguien técnico, el gerente, o sea, como que haya diversidad dentro de estos comités, informar a los grupos de interés y a los financiadores constantemente qué está pasando. Estamos en este punto, ha pasado esto. Si también hay retos, informarlos a tiempo para que pues esos actores, sobre todo los financiadores, pues tengan en cuenta estos factores de cumplimiento, ¿no? Y tener presente como sus estrategias de sostenibilidad. Si al terminar el proyecto, casi terminando, pues todavía no estamos implementando las estrategias de sostenibilidad, pues puede que el proyecto se acabe y se acabe, no haya una continuidad porque no aplicamos esas estrategias que dimos. Y aquí en recomendaciones finales, y estas pues, son más puntuales, es mapear activamente, es decir, quién está en mi territorio, en qué líneas de acción están trabajando, cómo yo puedo alinearme a ellos. El entorno está cambiando constantemente. Es válido crear nuevos proyectos, nuevos portafolios, como decían anteriormente. Es válido, pero siempre con la sombrilla de lo que podemos hacer. Siempre entran y salen proyectos, no tanto de nuevos actores, pero de cooperación internacional por la priorización de los temas, de los sectores, de las emergencias humanitarias. Entonces, siempre em, estar al tanto de cómo se están moviendo los flujos, cuáles son los retos sociales que tenemos ahorita. Cuando hubo digamos,
el fenómeno o las acciones migratorias en Colombia, pues mucho se fue allí, ¿no? Entonces uno puede empezar a leer que sí hay algunas particularidades em, en el sector social, pues uno dice, bueno, está pasando esto en mi ciudad, en mi país, en mi territorio, ¿cómo yo empiezo a darle forma a mis proyectos, ¿no? Y siempre la cooperación es más allá de la tradicional. Es importante, sí, es más limitada, o sea, ese 1% que hablábamos arriba, eh, es válido seguir estando allí, pero pues también empezar a dinamizar nuestros ejercicios de focalización de actores. La información siempre es importante, conozca bien los objetivos, las necesidades, las prioridades de los actores, del territorio, conocer siempre lo que está pasando a nivel local y global incluso. Claridad, una misión, objetivos claros que se puedan compartir a los donantes potenciales, dónde estamos agregando valor. Arriba yo les decía cuál es nuestra propuesta de valor, qué necesitamos, qué necesitamos para la financiación, para el desarrollo. Siempre hacernos estas preguntas. Usos distintos de cooperación, que eso lo hablamos allí, y también el trabajo en red, ¿sí? O sea, un trabajo en red, un trabajo en consorcio, un trabajo en alianza siempre va a ser más potente para un financiador, porque voy a ver más impacto más atomizado, ¿no? Em, que a veces es bueno y malo, ¿no? Atomizado en el sentido de que sea objetivo, ¿no? O sea, si son un consorcio, un proyecto que impactar tres ciudades, tres países, pues es mucho más interesante que al aportar a un solo lugar, a un solo actor. O sea, siempre es importante el trabajo colaborativo, incluso con organizaciones de niveles de madurez distintas. Pueden haber organizaciones de territorio de base que trabajen con una organización social ya un poco más establecida, pero también con un apoyo importante de una organización de segundo piso. Son características y alcances distintos. Entonces eso también hace que el trabajo sea más dinámico. Y sería eso. No sé si hay preguntas, si hay aportes, hay reacciones, por supuesto. Quieran comentar algo. Por aquí Pedro Pablo tiene la mano alzada. Súper. Bueno, ahí están también pues, mis datos, mi nombre, dado que Buenas tengo. tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me disculpo por no poder activar mi cámara para que no me afecte la señal. No te Yo preocupes. participo por una cooperativa en Guatemala que es Coimpo RL. Ujú. Interesante los temas que nos han enfatizado. Desde el enfoque cooperativista, yo solo quisiera agregar que nos debe servir, creo y creemos nosotros, es no olvidar los propios recursos que aportan los socios. Mm. E insisto en que hablo desde el cooperativismo. Nosotros no somos una cooperativa muy grande, pero hemos comprobado que haciendo un buen plan de inversión por parte de los directivos y técnicos, y luego se presenta a los socios, pues los socios también están muy disponibles a aportar buen porcentaje para poder levantar cualquier proyecto. Hablo de proyectos productivos. Eh, Somos nosotros productores de hongo ostra en Guatemala, producimos las semillas del micelio. Entonces ha sido importante para nosotros tener como base la propia inversión de nuestros socios. Eh, Levantamos una unidad de producción con esa modalidad. Levantamos también un laboratorio, que es una unidad de producción de micelio, con esa modalidad. Luego, pues, haciendo una revisión de nuestros ingresos, pues, nos planteamos hacer compra de nuestro propio terrenito pequeño, por supuesto. Entonces, sí es posible. Claro que después, al demostrar la eficiencia en el control de la gestión de nuestros propios recursos, se nos fueron acercando, digamos, instituciones de apoyo, tanto del gobierno de Guatemala como también de la cooperación internacional, y precisamente por eso estamos en esta red.
Es interesante porque entonces los socios se sienten identificados porque aportan. Y además creemos nosotros, y eso es comprobado, que es la base de la sostenibilidad. Claro, aquí el riesgo fuerte es en el mercado, pero bueno, lo comparto desde la experiencia de los proyectos productivos. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Pedro Pablo. Interesante, importante. Y voy a alinear eso que decías con algo que nos mencionan acá sobre el relacionamiento, ¿no? Que es otra puerta de la gestión de fondos que tiene también otras naturalezas. Y es a veces nuestras juntas directivas, nuestros consejos, tienen unos alcances de relacionamiento también mucho más altos, relacionamientos de alto nivel. Es como también los actores, socios, inversionistas, en algunos casos, o quienes hacen parte de nuestros consejos, están apoyando la gestión de recursos. Son usualmente, en algunas organizaciones vemos que son em, personas que trabajan en el sector empresarial de alto nivel, que tienen contactos importantes. Es siempre también mandarle mensaje a esos actores de ustedes donde se están moviendo en sus entornos, cómo visibilizan la organización, cómo pueden haber major donors o grandes donantes en el, en el en empresas o personas que a veces quieren donar a iniciativas sociales que generan impactos, ¿cómo podemos llegar a ellos? Usualmente hay actores dentro de los consejos directivos o sí, en los consejos o en las asambleas quienes participan, que tienen unos alcances distintos a lo que una organización social tiene. Entonces aquí también la invitación es involucrarlos. Igual eso termina siendo un impacto de doble vía, ¿no? Es como en el caso que mencionaba Pedro Pablo, pues ellos seguramente recibirán un aporte importante de la gestión social que se hace, ¿sí? Y pues que ellos disponen de esas donaciones, o la organización dispone de las donaciones para crear mayor impacto. Entonces, ver cómo también, y esta es otra pregunta para que nos hagamos siempre, es cuál es nuestra propuesta de valor para nuestros miembros de consejo, para nuestros inversionistas. Ellos nos están brindando un recurso, pero nosotros, ¿qué les estamos dando a ellos? ¿Qué necesitan que nosotros les demos para fidelizarlos? ¿No? Y ese es un rol importante y es un actor importante siempre también tenerlo allí. Em, y el tema del relacionamiento va muy de eso, o sea, ahí lo que recomiendo es identificarlos, conocerlos siempre, qué necesitan, cómo les puede interesar una iniciativa social, em, tener personas que de pronto ustedes identifiquen que tienen unos niveles o unas características o habilidades de relacionamiento importantes, llevar siempre material puntualizado, o sea, presentaciones cortas, con mensajes claves, como te muestro la necesidad, esto lo hacemos, es decir, yo lo conozco, lo sé hacer y necesitamos que ustedes aporten en esto. Una comunicación muy clara, sobre todo con el privado, porque a veces las organizaciones sociales pues nos vamos como a temas mucho más extensos, podemos ser amplios en el diálogo, pero no sintetizamos. Entonces también apoyarnos de materiales, de persona que sepa relacionarse, de materiales mucho más aterrizados con tu propuesta de valor y con qué necesitamos. Es siempre lo más importante dentro de la gestión del relacionamiento. Bueno, aquí también están diciendo que hay traducción disponible para los que quieran hablar en portugués. Escribir las dudas en el chat y ahí nos apoyarían con la traducción. No sé si hay dudas, bueno, también las personas em, pues que no hablan español, pues igual también cómo los podemos apoyar aquí. Sea otro tipo de intereses, si consideran que esta conversación abordó temas que no conocían, también me gustaría que me comentaran.
Buenas tardes. Buenas tardes, Virgilio, ¿cómo estás? Bien, señorita Lorena, Virgilio Bosque Molina de Coagro San Roque. Nosotros estamos ubicados en el sur del departamento del Huila, en Colombia. ¿Cómo estás, Virgilio? Bien, sí, Lorena, me parece muy importante la reunión porque pues nosotros que estamos acá en la provincia, pues, obviamente que necesitamos de mucha información. Eh, de mucha importancia que de verdad que ahorita deje usted, como dice, a través de colaborar las plataformas, la cual comentaba ahora ratico, para Ujú. nosotros guiarnos al respecto. Es muy importante porque de todas maneras, pues, digamos lo que, hablando de nuestro país, pues, para las organizaciones los recursos públicos son muy limitados. Pues a pesar de que en este gobierno, pues, ha tratado de sacar algunas convocatorias, pero nosotros en Colombia los recursos son muy centralizados. Los manejan el gobierno nacional, las alcaldías y las gobernaciones. Digamos que las organizaciones civiles, los recursos son muy escasos. No sé, pues de pronto soñamos con que algún día se descentralicen los recursos a la sociedad civil para poder nosotros aportar más un grano de arena en muchos aspectos, ¿no? Y ahorita que, por ejemplo, pues pensamos con esta COP16 que hay en nuestro país, pues de todas maneras se escucha de que hay algunos recursos a nivel público y otros a nivel privado, pues ojalá lo sepan distribuir a nivel nacional. Agradecerle, Lorena, por este importante diálogo, porque para nosotros como organización, pues es de mucha importancia. Cada, cada tema que ustedes colocan, pues eh, lo analizamos y estamos seguros que aprendemos minuto a minuto. Muchas gracias. Muchas gracias, Virgilio. Y sí, por supuesto, sí, cada país es muy distinto, seguro. Y sí, digamos que en términos del sector público, pues las administraciones, por supuesto, disponen recursos en temas que son prioritarios para cada uno de los gobiernos, ¿no? Y ahí es la importancia también de identificar qué oficinas, qué actores públicos pueden generar mayor aporte a lo que nosotros estamos haciendo, qué tan cercano puede ser posible el diálogo. Y siempre, pues creo que es importante revisar otros actores. El público, pues siempre tiene como otro tipo de participación, otro tipo usualmente la relación con el sector público, con el sector social no es tan cercano, pero cuando uno le muestra los resultados, los impactos en política pública, los cambios, a veces se dan cuenta que es un actor fuerte que conoce los territorios que no han vinculado a sus gestiones. Y creo que parte de la no generación tan amplia de recursos desde el sector público o tanto relacionamiento es porque a veces están muy lejos de los territorios, donde pasan las problemáticas más extensas de los países, y por el desconocimiento centralizan los fondos en problemáticas que son mucho más visibles, ¿no? Entonces ahí la reflexión es cómo hacemos para poder comunicarle a este tipo de actores públicos que hay unas necesidades más profundas y que esas necesidades profundas las conocemos nosotros como organización, y para poder, digamos que mitigar esas necesidades de raíz, somos un actor clave con quien puede trabajar. Esa es como la reflexión importante allí. Aquí veo dos preguntas también, y es, ¿qué opinas de las campañas que están promoviendo como acciones para obtener recursos? Me imagino que son las campañas de fundraising, de crowdfunding, como conversamos, es decir, las de campañas de Navidad, campañas del Día de la Niña, me imagino que son esas. Yo creo que son unas alternativas que las comunicaciones nos están abriendo mucho más las puertas. Em, hay plataformas globales como Global Giving, Benevity, bueno, hay plataformas
en donde uno puede poner su iniciativa y se pueden mover fácil, se pueden mover con un monitoreo menos intenso. Yo siento que son campañas que no van a tener un flujo tan alto de recursos, pero que sí ayuda a apalancar y también hace visibilizar ante individuos el impacto que hacemos como organización. Incluso hay gente afuera que quiere donar, a gente en Estados Unidos, empresas que siempre tienen recursos que asignan a empleados para que puedan aportar a una iniciativa social, que no conocen las necesidades de Colombia, de Perú, de Ecuador en términos sociales, entran a estas plataformas, les parece interesante cómo aborda uno esas necesidades y disponen de sus recursos allí. Entonces, creo que son opciones de financiación viable, de monitoreo un poco más leve, de estrategias de comunicaciones muy amplias, eso sí, piezas atractivas, imágenes, comunicaciones, narrativas, pero que es súper válida aún más en estos tiempos donde la tecnología es clave. Entonces, ese es como el mensaje. En relación con la otra pregunta, es importante que las organizaciones, o bueno, pues es como un comentario, es importante que la organización identifique los posibles aliados en las líneas y estrategias de trabajo. Buscar recursos no nos debe apartar de nuestro objetivo, tampoco debemos limitarnos, hay que explorar y analizar fuentes de financiamiento. Así es. Usualmente los portafolios nos van a dar mucha línea, ¿no? De cómo ofrecer, primero, uno, cuáles son los servicios que ofrecemos, aterrizarlos, entenderlos y pensarlos como servicios. El sector público seguramente no tendrá interés en unos productos puntuales que yo tengo o algunos proyectos, pero en otros sí. Entonces, el relacionar como los actores y qué podría yo como alinear como alinear dentro de mi oferta de valor y mis portafolios es importante. Y no limitarse en los actores ni en las fuentes de financiación. Pues, lo que decía, el crowdfunding es válido, las campañas, eventos son válidos, siempre la diversificación, pues son pesos que van a llegar y creo que es importante también valorarlos dentro de la gestión. No sé si haya otras preguntas, comentarios, experiencias. Creo que si no hay más comentarios o preguntas, podemos ir cerrando. Que también hay como unos anuncios que quisiéramos hacer antes de terminar, pero mientras damos estos anuncios, si pueden activar sus cámaras, nos encantaría para dejar pues como un último registro del espacio. Aunque estuvieron muy callados, yo vi que no bajó la permanencia de las 35 personas que nos estuvieron acompañando. Eso es muy buena señal. Este es un tema que nos interesa a todas y todos. Y bueno, mientras van prendiendo sus cámaras, agradecerle a Lorena. Realmente creo que son unos mensajes muy claves para todos en los diferentes estados de desarrollo que tenemos nuestros proyectos. Yo en lo personal me quedo con el mensaje de segmentar cuando voy a hablar con los diferentes públicos, que creo que es súper clave para empezar a vincularnos multiactor. Bueno, sonrían que va a tomar el pantallazo de soporte. Y les voy recordando que la próxima semana, que es la primera semana de noviembre, vamos a tener unas actividades directamente desde los nodos de aprendizaje. Tenemos el 8 de noviembre, que es viernes, la actividad colectiva de construcción de paz. Ese nodo nos va a compartir un poco sobre sus perspectivas en la construcción de paz. Y el 6 de noviembre tenemos una cosa maravillosa y es que se van a reunir dos nodos por primera vez que tienen mucho en común, que es el de filantropía comunitaria y el de resiliencia comunitaria, muy en consonancia y para darle desarrollo a todo lo que aprendimos hoy. Creo que van a ser muy importantes esas dos reuniones. Recordarles también que estaremos, bueno, a los que no nos hayan eh, ayudado aún con la encuesta,
esto es fundamental para nosotros desde el grupo gestor de la red Colaborar para poder saber en qué estado estamos, de las organizaciones, qué impacto justamente Lore, que nos venía hablando de, oigan, hay que medir impacto, hay que conseguir la data, va muy de la mano de eso, por eso necesitamos las respuestas de ustedes eh, en el formulario de diagnóstico que ya les hemos compartido, pero que igual vuelvo a compartir a través del chat de esta llamada que está disponible además en español y portugués. Son muchos avisos. Y el tercer aviso es recordarles que para compartirles las notas y las memorias que muy amablemente Lorena ha dado a través de su presentación, hacemos siempre una evaluación del espacio, es decir, una evaluación de cómo nos pareció la clase maestra, la metodología, el experto y demás. Entonces, les dejo ese enlace. Mucha información, ¿cierto? No quería irme sin agradecerle a Carlos que nos compartió el día de hoy como moderador. No sé, Carlos, si quieres dar unas palabras finales de gratitud con Lorena y nos vamos despidiendo. No, gracias. Fue muy interesante, muy ilustrativo la actividad. Le agradecemos a Lorena el habernos compartido sus experiencias. Realmente fue muy interesante y los invitamos a que la próxima semana participen en las actividades que se les indicó en los nodos el 6 y 8 de noviembre. Muchas gracias y le repito mi agradecimiento a Lorena. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y a todos. Gracias por invitarme a este espacio muy valioso y conocerlos, ¿no? Y también tenerlos aquí viendo las experiencias, las preguntas, la interacción. Ahí, pues, digamos, ya pusieron mi contacto en caso de. Y nada, también muy atenta de cualquier pregunta que haya en el futuro. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Feliz tarde, feliz noche.